¿Cómo Buenas van? ¿Cómo están? noches, nos saludan, ¿cómo están? Ya por ahí todos escriben que bien, pero pues si alguien quiere decirnos algo más, pues bienvenido al comentario. Antes de empezar, bienvenidos. Sí. Bueno, pues darle comienzo a este espacio de Cineforo con la nostalgia de que sea pues la última película de este ciclo denominado Pandemia, presentarles a Sin Encerrarte. Bien, Bueno, igual ahí los voy contextualizando por los pedazos ahí que están ahí como pendientes. ok. Bueno, entonces, bueno, sin encerrarte, como ustedes saben, es un espacio que pues que nace de la idea un poco de las conversaciones del Lemmy entre Fabián y yo, que queríamos pues hacer algo y pues le estamos materializando desde pues un espacio medianamente cerrado. Tenemos la proyección de ampliarnos un poco más y generar este lazo de intercambio, ¿no? Pues a propósito de la virtualidad y todo lo que está pasando. Empezamos con este ciclo de 3 películas que hoy culmina, denominado Pandemia. Y bueno, a la final de este Cine Fuera vamos a tener un espacio interesante de votaciones para que nos pensemos en cuál es el ciclo que sigue. Nos encontramos todos los viernes a las 8:30. Tenemos un blog que estamos allí nutriendo poco a poco. Así que bueno, esas son las generalidades. Pues bueno, que estemos dispuestos al debate, al intercambio de ideas. No obstante, pues evitar de pronto estos argumentos que de pronto descalifican al otro. Más que eso, vamos a conversar en torno a argumentos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, tenemos para hoy. Espérenme un segundito acá. Bueno, tenemos para hoy la película El Año de la Peste, dirigida por Felipe Casals. Esta película es basada en el libro El Diario de la Peste de Daniel Dafoe. Entonces vamos a presentar brevemente pues a ambos personajes. Entonces, pues lo primero es hablar del Año de la Peste. Es una película que se desenvuelve en una ciudad mexicana en 1979. De por sí pues está todo el aire de los años 70. Pues bueno, allí ocurre una epidemia similar a la que se plasma en el libro, una epidemia similar en la Edad Media, que pues acá los historiadores sabrán que pues es una situación que acasió pues en la realidad. En ese sentido, pues intenta recrear desde el cine esta situación en una ciudad mexicana. En ese sentido, cabe mencionar pues que hay dos médicos que se dan cuenta de esta situación, que al principio pensaron que era una simple neumonía, de los creadores de Es una gripa mal cuidada, ya nos acaecía este tipo de comentario. Entonces, bueno, pues digamos, algo importante en ese desenlace es que pues estos médicos especialistas intentan advertir a las autoridades de esto, ellos hacen caso omiso por proteger a los habitantes al parecer, o bueno, por mantener un poco pues el estatus y la estabilidad que esto requiere, le manifiestan esta situación al alcalde, al ministro de salud. Digamos allí interesante es que ellos empiezan como con una brigada que pretende hacerse pasar como por de fumigación y bueno, pues empiezan a llegar a varias, pues casi que a todas las casas a buscar. Sin embargo, pues allí los medios juegan un papel fundamental en ese decir o no decir de la situación que está pasando. Y bueno, algo importante allí es como el rol de la sociedad también, pues porque en algún momento intentan, o pareciera así, ignorar la situación, hacer caso omiso. Y bueno, pues eso es a grosso modo pues lo que nos espera en esta película. Por su parte, Felipe Casals es uno de los reconocidos cineastas de México. Se gana una beca para estudiar en Francia. Entonces empieza estos estudios cinematográficos, pues a través de una beca, ya lo mencioné. Es ganador de 2 premios Ariel, asimismo del Oso de Plata de Berlín. Bueno, pues digamos que, también del Concha de la Plata en San Sebastián. Es uno pues de los pioneros en México del cine de ciencia ficción. Y bueno, eso a grosso modo, ya Fabi nos va a hablar un poquito más del libro, del Diario de la Peste y de Daniel Dafoe, como es más conocido. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, dándoles la bienvenida nuevamente. Eh, Diario del Año de la Peste es una novela, digamos, de ficción del escritor inglés Daniel Dafoe, en donde se desarrolla toda la peste bubónica que atacó a Londres, a muchos pueblos europeos. Digamos que la característica de esta peste es que se le hacían a las personas unos hematomas,
como unas ronchas en los, digamos, en los brazos y en sus extremidades. Y muchas de estas personas lo que terminan de hacer es suicidarse, ¿no? No esperan la enfermedad los mate en su agonía, sino que al sentir este dolor, digamos, tan indescriptible, muchos pierden la razón, muchos pierden la cordura y otros toman la decisión de suicidarse. El libro de Dafoe es un libro que se escribe sin capítulos, es una historia que empieza a contar, el protagonista no tiene un nombre específico, pero entonces digamos que lo que hace muy bien Daniel es como recrear las calles y cómo era Londres en ese entonces, y eso le da, digamos, mucha validez porque pues, fue una obra que se publicó en 1722 y tiene mucha vigencia el día de hoy. Digamos que para tener ahí con la discusión frente al cine, Gabriel García Márquez era muy celoso frente digamos, a las participaciones en cine, pero pues en especial en este cuento digamos que se le ocurre la idea de llevarlo al cine. Recordemos que rodaba el año 1979 y en ese marco pues aún no se había definido como lo que es una pandemia. Entonces, lo que hace Dafoe es interesante frente a lo que estamos viviendo ahora. Bien, bien interesante a nivel pues literario en cuanto al diario del año de la peste, que va a marcar un poco como ese hito de la literatura periodística. Eso es importante mencionarlo, como lo dice Fabi y como hemos promocionado en el grupo. Pues aquí Gabriel García Márquez tiene que ver en el guión junto con dos otros personajes, bueno, escritores mexicanos. En ese sentido, pues con José Agustín y Juan Arturo Baena adaptan pues este libro. Al final, un poco al final de este foro conversaremos de esa incursión, como les digo, un poco más a fondo. Algo interesante en todo este contexto del libro y de la peste negra es como esos dilemas históricos por los cuales no se sabe cuál es el origen a ciencia cierta en cuanto a su lugar. Pues digamos, muchos intentaron adjudicarlo a los judíos, también pues dicen que esta bacteria a la cual aterrizaban este tipo de virus bubónico, como le dice Fabián, digamos que también tenía gran producción en China. Entonces, todos los hitos que marcan como este tema de la peste negra es bien, bien importante. Entonces, bueno, sin más preámbulos, damos comienzo a este espacio de foro con la primera pregunta. Entonces, las crisis epidemiológicas desnudan las problemáticas que nos atañen como sociedad. ¿Creen ustedes que en los pueblos latinoamericanos la pandemia representa una amenaza de alta envergadura? Bien, bueno, entonces en ese sentido la pregunta es muy desde el análisis de la película, ¿no? Porque eh, en la película se presentan varias escenas en donde se muestra que no es una ciudad, digamos, de alta industria, ni es una ciudad que tiene edificios como pues uno creería en un marco europeo. En ese sentido, entonces, se aterriza la discusión a los pueblos latinoamericanos y teniendo en cuenta que pues estos pueblos tienen muchas precariedades, tienen muchos problemas, entonces digamos que hacemos evidente la pregunta. ¿Creen entonces que este problema de la pandemia y de toda esta, digamos, de todo este encierro no es un problema relevante para nuestros pueblos o consideran que como pasa a nivel mundial, sí tenemos que estar atentos? Hola, hola. Hola, ay, José. Bueno, sigue tú, José. Hola, Dale. José. Bueno, está bien. No, yo quería simplemente señalar todo el tema de lo que tiene que ver con cómo se han desarrollado los pueblos latinoamericanos, en el sentido de que hay un desarrollo desigual que surge a partir de la forma en que están configuradas las ciudades, de todo el tema de la colonia. O sea, es como, siento que hay un tema ahí que nos condiciona un poco en el sentido de que, bueno, si bien el mundo no estaba preparado para esto que estamos viviendo, pues Latinoamérica menos, en el sentido de que al existir un desarrollo desigual dado por todas las dinámicas del capital, pues es difícil o sea, esto nos afecta y nos afecta más de lo que podría afectar a otros países en ese sentido. Entonces, creo que yo diría que sí nos afectaría y nos va a seguir afectando, a medida que tampoco tenemos la capacidad de contención para, para, para esta clase de virus. Entonces, pues,
Bueno, ahí queda mi respuesta por ahora, mientras pienso unas cositas más. Gracias, Gracias, José José, Luis. por tu aporte. Creo Digamos, que Laura iba a decir algo. sí. Sí, gracias. Bueno, siguiendo lo que mencionaba José, hay que entender nuestro proceso desde la misma colonia, ¿no? Los procesos de independencia se gestaron dejando establecidos la misma jerarquía que existía eh, desde que fuimos colonia y Ujú. en países como México y Colombia establece esa desigualdad agudizada en contextos como en los que estamos ahorita de pandemia. En la película hay escenas donde los barrios pobres permanecen en estados de sitio, ¿no? Mientras los ricos pues tienen sus clínicas privadas y pues obviamente preservan su vida. Cosas que, bueno, pertenece a ficción, pero pues ni tanto, ¿no? Pertenece más bien como ese realismo mágico de García Márquez, porque es lo que estamos viendo hoy día. Muy Ujú. bien. O sea, en ese sentido, Laura, tú crees que no, o sea, que esta pandemia no desnuda nada, sino que, o sea, tenemos que prestar la atención como se hace de forma mundial? O crees que efectivamente sí tenemos problemas mucho más graves que esta enfermedad, pero como está esa necesidad de, como ese velo como toda esa literatura de evasión, entonces nos muestran que esto es en lo que tenemos que preocuparnos, que todos los días nos muestran en las noticias lo mismo y que no hay más problemáticas. Entonces, digamos Exactamente. que, dime. Exactamente. De hecho, bueno, ahorita es una verdad que estamos enfrentando una pandemia, pero Colombia tiene problemas mucho más graves. Hace Ujú. 2 días fue masacrada una familia en Cauca. Sí, Los líderes sociales siguen falleciendo. Las personas ahorita al sur de la ciudad no solo les llega el ESMAD, sino tienen que comer entre moscas y ratas por el derrumbe de Doña Juana. Y eso ujú. va conectado con la corrupción que tenemos, precisamente lo que mencionaba anteriormente, desde la colonia. Entonces, eh, es un secreto a voces los problemas mayores a los que nos enfrentamos, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, José nos va a dar un aporte frente a lo que dice Laura. Yo también tengo unas preguntas para ambos. Bueno, José, entonces, ¿qué tienes por decir frente a Laura? No, pues un poco que esta pandemia ha servido para esconder muchos temas de índole política. Cuando empezó el tema del coronavirus, estaba el tema de la investigación por la compra de votos del Sí. gobierno. Ahora también ha puesto en evidencia, yo diría que esta pandemia ha puesto en evidencia todas las desigualdades, no solo de la sociedad colombiana, sino de las sociedades latinoamericanas y también de la indolencia de algunos líderes, como tipo Bolsonaro o incluso Duque, que en un principio no quería aceptar que esto era grave y hizo todo lo posible para mantener al país en funcionamiento en función del capital, pero pues no lo logró. Entonces, pues, si no hubiera sido por que definitivamente esto se disparó, no, seguramente todavía estaríamos viviendo la fase más dura de la pandemia en las calles, seguramente hubiera sido así. Ujú. Ahí, digamos, es bien interesante lo que toca José porque hace parte de una de nuestras siguientes preguntas más puntuales para que también ahí nos dé su aporte. Digamos, algo interesante, pues digamos, cuando dabas inicio a tu respuesta es que esto nos afecta, pero pues digamos, la idea también, la idea es, ¿no? Problematizar si esto es una afectación tan alta como puede representar el que suceda en Europa, porque pues finalmente, al parecer, ¿no? Pues desde nuestra visión latinoamericana, ellos no se ven tan golpeados por situaciones como este tipo, pues, o en general, problemáticas sociales, ¿no? Entonces es como será otra situación más y de hecho, pues ya habíamos pasado, entre comillas, por una situación epidemiológica como el H1N1 y pues no le prestamos tanta situación, tanta pues digamos interés o preocupación, el dengue, tantas situaciones por las que pasamos comúnmente, problemáticas sociales. Entonces,
es posible, entre comillas, marcar esa brecha entre otros países, otros continentes y lo que las afectaciones propias a Latinoamérica era también un poco de lo que queríamos pues venir aterrizando. Listo, entonces, si no hay más aportes adicionales, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, muchas ciudades generan reconocimientos simbólicos a los médicos. Ante ello, las respuestas del personal epidemiológico han sido diversas. ¿Cómo generar mecanismos de resistencia desde el sector epidemiológico que transformen la ciudad? Esta pregunta también es un poco basada en un artículo especial de la revista Semana, en el cual, bueno, se llama Gladiadores en Colombia, si no estoy mal. Bueno, el caso es que hay un pedacito donde aterrizan algo que es importante problematizar. Yo lo pongo en una cita de un texto que realicé. Entonces, los médicos, ahora identificados como los héroes del mundo, son enunciados por la revista Semana como el polo a tierra de una sociedad que tardó mucho en tomar conciencia. Entonces, ¿es la sociedad la que tardó en tomar conciencia? Reiteramos la pregunta para abrir pues la discusión. Muchas ciudades generan reconocimientos simbólicos a los médicos. Ante ello, las respuestas del personal epidemiológico han sido diversas. ¿Cómo generar mecanismos de resistencia desde el sector epidemiológico que transformen la sociedad? Bueno, entonces digamos que pues lo que uno encuentra es que la población más afectada frente a la pandemia son los médicos, ¿no? En ese sentido, entonces, uno creería, ¿no? Y pues a nivel digamos, como ser humano, que las personas al ver esto, pues apoyen el trabajo de los médicos, pero lo que nos encontramos es una especie de estigma, una especie de odio, de división frente a aquellos que tratan de salvar sus vidas, ¿no? Pues suena un poco cliché esta frase, pero pues ellos sí tendrían como digamos, son la primera línea, ¿no? La primera línea que está tratando de combatir esto. Entonces, en ese sentido, los mecanismos de resistencia que se pueden hacer desde la ciudadanía es como brindar un apoyo. Frente a la noticia, no sé si ustedes se dieron cuenta, ayer también un médico iba por la séptima y no sé, hubo una gente que se le, que se abalanzó hacia la camioneta y empezó como a pegarle. Y entonces, pues digamos que él hizo ahí todo como una especie de show mediático, pero también el show mediático se encuentra hacia el sur de la ciudad, es decir, a veces los médicos desde su posición también son un poco egoístas con lo que está pasando, porque por ejemplo, cuando las mujeres mayores van a pedir una cita frente a las EPS, si llegan 2, 3 minutos tarde, ellos son muy, digamos, como muy estrictos con eso, ¿no? Pues digamos que no es como para equiparar lo que está sucediendo, pero pues en ese sentido los médicos también a veces son como muy endiosados de su profesión. Bueno, al Yo respecto. ay, perdón. Dale, Laura. Yo estoy pensando en la pregunta y es bien compleja, ¿no? ¿Cómo generar mecanismos de resistencia desde el sector epidemiológico? Pues es que hay factores económicos, porque, por ejemplo, un doctor se gradúa, hace el juramento y pues obviamente habrán los que solo estudian eso para el beneficio económico, pero muchos lo harán de verdad con el corazón para ayudar a las personas, pero llegan a un campo en el que pues, no se les asegura su propia seguridad bajo ningún aspecto y pues obviamente tú en esas condiciones no vas a poder llevar a cabo tu labor de una forma pues óptima. Pero, y también está el sector salud en el país, que está igual de mal a los otros importantes como el sector educativo. Luego entonces uno dice, carajo, o sea, todos sabemos que estamos mal, pero no quiero sonar estructuralista, pero la base económica no permite que hayan cambios de fondo, ¿no? No sé. Gracias, Laura, por tu aporte. Enlazar un poco lo que dice Laura, lo que dice Fabián, es como también ese tránsito del sector médico de
un tránsito entre comillas también similar al que vivimos en las experiencias pedagógicas, ese tránsito de prestigio a vocación, ¿no? Y hasta qué punto jugamos como con esa sobre movimiento estudiantil, o no, mejor, pusimos una vez Lolita. Y pues un estudiante de sociales generalmente diría, el contexto social es muy difícil, hay una clara violación de parte del padrastro, pero vinieron chicos de lenguas y hablaron de la intertextualidad y no, fue muy, muy rico. Y pues claro, también se aplicaba al campo educativo, ¿no? Una constante pregunta es, ¿cómo podemos usar el cine como una buena herramienta pedagógica? Y ya ahorita con el semillero de historia cultural, pues tuvimos solo un ciclo antes de entrar en cuarentena. Y pues fueron poquitas personas, pero igual se dieron buenas discusiones. Pues es complicado captar un público, pero creo que el Cine Club abre esas puertas de la discusión. Ok, Laura, muchas gracias por tu apoyo. Vale, súper, ya llegó también Eric. Esperamos a Juan Felipe, que no creo que tarde en conectarse. Entonces, estamos conversando un poco alrededor del tema del personal epidemiológico, de los médicos y bueno, todo esto que transcurre alrededor de este sector. Yo estaba enlazando un poco en los comentarios de Laura, si no estoy mal, y Fabi, alrededor del tema de la vocación y pues el prestigio que juegan en profesiones como pues la medicina y cómo pues esta situación nos pone pues al margen, ¿no? Entonces, pues digamos, es como una forma de resistencia, se puede enunciar ello, digamos, estas cosas que hacen en las múltiples ciudades, de encender luces, de los aplausos, todos estos actos simbólicos y finalmente, pues digamos, también evidenciar cómo estos procesos de resistencia quedan un poco pues maniatados ante algo tan complejo como la salud y la condición humana y pues un tiempo donde finalmente escasas movilizaciones se pueden hacer en un sector de trabajo donde pues ni vacaciones hay. Entonces, pues escuchar si hay algún aporte adicional y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Yo sí quería. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, José. Sí. Ah, listo. No, pues yo digamos que tengo mucha cercanía con el sector médico porque muchos de mis amigos son muy cercanos bueno, son médicos y hay uno en especial que trabaja ahorita en el área de administración de la Secretaría de Salud. Uh-huh. Y es un rollo porque es como esa contradicción de lo que es tener cierto estatus como médico, pero actualmente están siendo muy juzgados y pues a veces lo que dice Fabián es cierto, o sea, uno choca muchas veces con la negligencia de los médicos, con muchos problemas que hay de estructurales, ya no solamente de los médicos, sino del sector salud y del sistema de las EPS, de la ley 100 y todo esto. Y ellos también se han visto muy maniatados por las fallas estructurales del sistema de salud. Entonces, por ejemplo, un amigo me contaba que en el hospital donde él trabaja solo tienen 2 respiradores, entonces si llega alguien por COVID, pues no. Si llegan más personas por COVID o esto se vuelve mucho más masivo, va a ser muy difícil que se les pueda atender a todo el mundo. Y eso a otro tema llegado y es que pues muchos médicos han tenido ese problema de que se desligan un poco de las luchas sociales. Y al desligarse de las luchas sociales, pues cuando se busca precisamente reivindicar ciertos derechos y ciertas garantías mínimas para el ejercicio de su labor, pues ellos han sido un poco déspotas también contra estas protestas sociales, como pasó el año pasado con los paros, o el año antepasado, porque pues sí, ya el año antepasado. Después eso era como lo que tenía que aportar. Gracias, José. Gracias, José. Damos la bienvenida a Lady, que es, bueno, viene invitada por Fabi. Entonces, darle la bienvenida. Comentarte que estamos a punto de culminar un poco las intervenciones. En realidad, a una pregunta que aterra
que aterriza, perdón, digamos, esta participación médica en toda esta situación de la pandemia. Algo, pues digamos, importante en esto que dice José, que ya lo aterrizaremos en la pregunta que sigue, es un poco como el papel de los gobiernos y los medios y cómo pues han venido aterrizando digamos, estas cifras logísticas, ¿no? Sabemos que la cantidad de presupuestos médicos para atender este tipo de epidemias es insuficiente. Sin embargo, en el artículo de la revista Semana decía que tuviéramos en cuenta que este es un dato positivo porque en comparación a países como Alemania, la presidenta daba cifras más alarmantes. Entonces se vuelve todo un asunto allí problemático. Bueno, pues si no hay más intervenciones al respecto. Eric casi no ha intervenido y Eric tiene buenos apuntes, no lo hemos escuchado. Leído porque a él le encanta Claro. escribir. Entonces, bueno, Sí, vamos a esperar a ver con qué pregunta puede movilizar a Eric, a ver si la que sigue. Bueno, yo creo que esta nos aterriza a todos, pues digamos queríamos tocar un poco pues la condición humana y la posibilidad creadora de la imaginación, este potencial a través de la siguiente pregunta. La película describe las decisiones emprendidas por un médico con un caudal económico que le permitiría enviar a su familia al exterior. En una posición económica similar, ¿qué hubiese querido para usted y sus familiares? Bien, pues digamos que en el contexto donde se encuentran estas personas, digamos que sus familias son lo más importante, ¿no? Estaba diciendo que ya, pues, el papel del médico, tomar la decisión de familia al exterior, digamos que tiene muy poca decisión en la película, ¿no? Sale la primera vez y ya no se sabe qué pasó con ellas, no se sabe si la peste llegó creo que iban para Canadá o para Estados Unidos, no recuerdo bien. El doctor principal hace eso con su esposa, ¿no? Le envía lejos. Aunque pues, en el libro, en la novela, no se muestra un lazo afectivo entre ellos así muy fuerte. Pues es un acto de amor el enviarla lejos. Y yo creo que, pues al ser una novela existencialista, apela a esa naturaleza o a esa inclinación. No sé si está bien usado el término natural que todos tenemos, pero es algo que con los medios, si se puede salvar. Sí, digamos que pues es como una de las primeras imágenes de la película, ¿no? Entonces, José dice, yo creo que si pudiera, haría lo del médico, pero en el caso de esta pandemia, bueno, que es mundialmente más complejo porque, bueno, en el caso de la pandemia de la película, ¿no? Que pues se supone que es una pandemia cerrada, que solo está ocurriendo allí, pero pues que en el caso, entiendo yo, de esta pandemia en específico es más complejo porque pues no hay escapatoria, es mundial, tiene pues alcances más amplios. En la respuesta de Eric tenemos, hay que tener en cuenta lo que mencionan en una posición económica muy buena. Sin embargo, la bienvenida nuevamente a Lady, que se había desconectado un instante. Estamos con una pregunta un poco, pues, existencial, por si te animas también a dar tu punto de vista. Dice, la película describe las decisiones emprendidas por un médico con un caudal económico que le permitiría enviar a su familia al exterior. En una posición económica similar, ¿qué hubiese querido para usted y sus familiares? Estamos leyendo la respuesta de Eric, por si alguien quiere también plantear la suya. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que mencionan es una posición económica muy buena. Sin embargo, considero que más allá de proteger a la familia, el médico tuvo en cuenta las condiciones en las cuales se encontraba su ciudad y el sector salud. Al tenerlas en casa implicaba verlas padecer la enfermedad, la represión por parte de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando se tenga la solvencia económica, sí. En nuestro marco de circunstancias actual, enviaría a mi familia a Wuhan. Bueno, a Wuhan. Bueno, no, pues ese final inesperado. Así que bueno, interesante un poco las posturas que de allí se desatan. Pues vamos para la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta dice, la película enuncia a los medios de comunicación como el cuarto poder. ¿Qué tan pertinente sería mostrar a los ciudadanos la verdad sin filtros, considerando las precariedades que se evidencian en términos de seguridad y libertad? Después ahí nos damos cuenta, la imagen es muy diciente, ¿no? Es cuando está llamando un ingeniero y le hace ver en vivo, al aire,
lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Y cómo la persona empieza a reaccionar y a decir que sí, cómo se generan esos juegos de verdad y mentira, de estar en vivo y estar, digamos, en línea. Entonces me parece interesante esa parte de cómo los ponen en evidencia, ¿no? De que están diciendo mentiras, de que efectivamente lo que está pasando es muy grave y que tienen que decir la verdad al pueblo. Entonces ahí es donde entra la pregunta, ¿qué tan agresiva puede ser esta verdad y qué tan conveniente quizás es para que todo el mundo la reciba de la mejor forma? Ujú. Algo importante allí es ponerla en términos de seguridad, libertad, un poco basando esto en estos dilemas que nos enuncia Bauman en la sociedad líquida, donde finalmente, pese a que buscamos sin fin la libertad, también queremos esta, pero también muy en fin de que nos establezcan una modalidad segura, unas certezas. Las variedades del medio de comunicación masiva por excelencia era la televisión, que ahorita ha caído en descrédito, ¿no? Y ahorita las personas se enteran en su mayoría sobre lo que está pasando en redes sociales, donde hay una Pero pues sobreabundancia de información. ¿Dime? igual, Laura, también en redes sociales tampoco se dice la verdad. De hecho, sale un nuevo concepto que se maneja en redes sociales, que es la fake news, y que la gente comparte sin ningún reparo. Entonces, A digamos que eso ahí es... iba. bueno, dale, qué pena interrumpir. Sí, que hay tanta información, es decir, tú en redes sociales no puedes escapar de lo que está pasando. Ujú. Y elaborar un filtro es complejo. Tanto así que hace unas semanas veíamos cómo supuestamente se estaban regalando en USME mercados y salieron todas las personas, la población desplazada, la población venezolana a esperar sus mercados, pero resulta que era una cadena falsa. Entonces, pues, bueno, la pregunta es qué tan pertinente sería mostrar a los ciudadanos, bueno, con la sobreinformación que hay hoy día, pues evidentemente las personas no están en la capacidad, quizá, para saber qué es lo cierto o qué no. Pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees que no o sea, que hay una incapacidad de asumir la verdad? Porque la verdad en este momento es completamente difusa. Las personas no tienen, o sea, eso está también ligado a nuestra formación política, a nuestra formación como ciudadanos, que hace ver lo político precisamente a lo que sucede en las instituciones. O sea, nosotros no somos parte de eso que sucede. Luego entonces las personas, o sea, cómo lo explicaría? De acuerdo a tu contexto vas a decir esto es cierto o no, pero en realidad no hay unos filtros para catalogar qué lo es. Ya. Pero fíjate que, por ejemplo, que algo que tenía la televisión es que se podía poner en tela de juicio que lo que estaban presentando era falso, mientras que en redes sociales, pues digamos que ya no hay como esa confrontación entre la verdad y lo falso. Además que lo hacen en transmisión pues en directo y eso genera mucho más pánico, ¿no? Eso me parece interesante respecto al cuarto poder. Ujú. Bueno, tenemos un apunte, pues digamos, importante, y es que de hecho en la película lo enuncian, ¿no? Entonces, el cuarto poder depende de los otros tres poderes, ¿no? En ese sentido, pues tener muy presente quiénes son los dueños de los medios en el país y todo lo que interfiere, pues, los gobernantes en ellos y lo que se diga de ellos. Entonces, bueno, no en vano, pues las encuestas y las cosas que ahorita aterrizaremos en la tan esperada pregunta que aterriza en contexto, ¿no? Ujú. Entonces, ver si hay algún aporte adicional. José Luis. José. Bueno, un poco para aportar a este debate, la prensa como el cuarto poder. Yo recuerdo, no me acuerdo en qué libro ya haber leído, que, por ejemplo, para el tema de la guerra de Vietnam, en algún momento, pues, como había libertad de prensa, eso estaba garantizado y demás, pues iban muchos fotógrafos
y empezaron a sacar y a denunciar todos los crímenes de guerra que cometía el ejército estadounidense, lo cual digamos que sirvió para nutrir un poco al movimiento de la contracultura. ¿Qué pasa después de esto? Hay una ley que se aprueba en Estados Unidos que hace que toda información, filtro, fotografía que se tome en un medio de guerra tiene que pasar por aprobación del ejército. Entonces eso ya condiciona un poco lo que se va a mostrar como información y pues digamos que para ese momento, que es el primer gran laboratorio, fue la Guerra del Golfo, en la cual la información ya no se pasa como un modo de denuncia, sino como la guerra como un espectáculo. Y un poco también podría pasar esto como pasa con la pandemia actualmente. Entonces, Caracol todos los días nos muestra una noticia del COVID, la misma cifra aumentando, que eso hace que genere más angustia y paranoia. No sabemos qué tanto de lo que se diga sea verdad, es posible que sean más contagiados, es posible que sean menos, es posible que sea incluso hasta un virus creado psicológicamente, no sé, estoy especulando. Pero entonces a lo que voy un poco es que este cuarto poder tiene un alcance muy grande y se apoya hoy en día mucho en lo que ustedes señalaban de las fake news. Entonces, las fake news son una cosa impresionante y de pronto yo, por ejemplo, no uso casi Twitter, pero sé que Twitter es uno de los medios que más moviliza fake news, que se mueve a partir de ciertas lógicas que si quieren, pues no me acuerdo ahorita el nombre del documental, es que voy viendo. Hay un documental de Netflix que habla sobre Cambridge Analytica, que fue una Nada es empresa privado, se que... llama, nada es privado, creo. Eso, nada es privado, sí. Hablan de cómo Cambridge Analytica, por decirlo así, manipulaba la información para que ganara Trump y perdiera Clinton, sacando unas cosas que eran totalmente, que uno dice, son ilógicas, pero hay gente que como no tiene una formación en la cual no les digan, oigan, al menos abra la noticia y lea qué es lo que dice la noticia, pues se quedan solo con el titular y eso empieza a generar una opinión que puede ser muchas veces errada. Bueno, muchas veces no, la mayoría de veces es errada. Después es como mi aporte en ese sentido, como pues, digamos aquí, no sé si todos seamos docentes, pero sí un poco volver a esa educación de lo virtual, a decirle a los chicos a los jóvenes y a los adultos que nos rodean, como, oiga, no sé qué es solo con el titular, lea más allá, porque digamos a mí me ha pasado, dice, por ejemplo, semana dice una cosa y uno va a leer el artículo y dice una cosa completamente distinta a lo que el titular anunciaba. Entonces Claro, también y va un poco en la y un medio educación. como semana, ¿no? Que digamos uno creería que están diciendo la verdad, que digamos tienen las fuentes confiables y se da uno cuenta que no, que hasta ellos se ven permeados por toda esta nueva literatura conocida como fake news. Sí, entonces eso es realmente todo esto ahorita, yo desconfío mucho de los medios a raíz de cosas que también, yo tuve la oportunidad de estudiar 2 semestres de esto y también fue un poco choqueante todo lo que te dicen en esas facultades, entonces digamos que uno también conoce las trampas y es muy feo, muy molesto también porque uno sabe que en el fondo lo que están es manipulando opinión en vez de decir la verdad. Entonces siempre va a haber esa confrontación entre generar opinión por unos intereses que casi siempre van ligados a los poderosos y lo que está pasando realmente, lo que nunca se cuenta. Por ejemplo, el tema de los líderes sociales sigue vigente, sigue en auge. Lo que decía Laura, es cierto, hace unos días mataron a una familia en el Cauca y esto parece que pasa de agache porque el virus también se vuelve un modo, en cierto sentido, un espectáculo para mostrar en los medios. Sí. Sí, Ya. Al yo, respecto, tenemos, a ver, espérame, Fabi, un aporte de Eric que sin culpa se le fue al privado, entonces lo voy a leer. Eric comenta, quizá no es lo que se dice, es más como se dice. También hay que tener en cuenta que al momento de dar la noticia de las supuestas fugas de gas, lo hicieron usando una sola fuente y sin evidencia. Sería prudente manejar un filtro que tenga en cuenta el objetivo final, que es dar la verdad de forma que sea clara, bien recibida y que pueda llegar de forma adecuada a la mayor parte de los espectadores. Eso es lo que, bueno, esa parte no. Así que, bueno, ese es el aporte de Eric en línea con lo que dice José y es bien interesante pensarlo. Y más allá de ser profesor, no, es la educación, ¿no? Y todos
podemos llegar a aprendizajes y es si estamos educados para la virtualidad, que pues de por sí es un asunto que con este suceso nos dimos cuenta que no. Creo que es un asunto que nos da una respuesta automática frente a ello y todo lo que genera. Entonces, bueno, escuchar a Fabi que lo interrumpí ahí en un instante. Sí, no, pues iba digamos, dar un par de aportes. Hace pocos días estaba mirando un noticiero, DW, no sé si la mayoría lo ha visto. Es un noticiero, digamos, de noticias de Alemania que se hace sobre Latinoamérica, y es un noticiero que dura 15 minutos y toda la información que le dan a uno es clara, concisa y ya, es decir, no redundan, no generan todo un telón de paranoia que siempre se hace en estos noticieros. Y otra cosa interesante respecto a lo que decía José era cómo se van creando perfiles psicológicos a partir de lo que a usted le gusta. Es decir, ya con un like, ya tiene un perfil psicológico de quién es usted, de cómo piensa, de cómo se puede, digamos, de cómo se puede manipular. Y ese fue el triunfo de Cambridge Analytica cuando Trump, y de hecho no solo con Trump, cuando, cuando ocurrió lo del Brexit, también fue una campaña, o sea, total del Big Data manejando este tipo de cosas. ¿Y cómo lo hacen? A partir de imágenes violentas, y como ya tienen un perfil psicológico de que, por ejemplo, usted tiene una tendencia hacia la derecha, en contra de los homosexuales, en contra de los negros, entonces ese tipo de personas, digamos, de cierta forma, los más ignorantes, entre comillas, son los más fáciles de manipular y son los que ponen los presidentes, son los que le creen a todos estos noticieros y son los mismos que, digamos, consumen la noticia de forma rápida, así como lo nombraba Benjamin en sus disertaciones, que la noticia es un producto y es un producto que ya tienen pensado y que usted no se está informando, usted está comprando un producto, está comprando un canal, está comprando una novela a partir de simplemente cambiar el canal. Sí, bueno, valorar entonces los aportes de todos los que comentaron esta pregunta. Nos vamos a una que pues amplía un poco este marco. Bueno, entonces la pregunta nos dice, una de las formas de rating que han conseguido los mandatarios es llamar a los médicos héroes. ¿Cabe esa identidad en los planes de contingencia implementados en Latinoamérica? La percepción internacional de un país. Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Son Sí, dos sí, preguntas que sí. tenemos ahí, ¿cierto, Anita? Sí, pues Ok, igual entonces, la pueden ir enlazando si quieres terminar de leerla, Fabi. ok, dale. La percepción internacional de un país está sujeta a su crecimiento económico y a su capacidad para reducir la pobreza. Ahorita los compañeros que quizás tienen un poco más de datos nos pueden decir si esa premisa con la que arranca esa pregunta es verdadera. El manejo gubernamental de la pandemia permite o interfiere en el ingreso de ayudas humanitarias. Entonces, bueno, digamos que ahí, no sé, por ejemplo, los países que más han sido atacados, caso España, caso Ecuador, caso Italia, pues no sé qué tan cierto sea que las ayudas humanitarias digamos, han surtido efectos porque su modelo económico está creciendo. Entonces, en ese sentido, es toda una estrategia, ¿no? Ayudemos a los que nos van a proporcionar o los que nos han proporcionado ganancias económicas y pues en ese sentido es una interacción de poder. Sí, digamos que también citando a los medios del país, ayer en El Tiempo se lanzaba una noticia donde pues el margen de popularidad de Duque había crecido y aún más el de Claudia López, ¿no? Por todas estas situaciones. Entonces, para poner en contexto un poco el relato de Duque, pues como lo hemos podido ver en sus alocuciones, ha sido el de llamar a los médicos héroes. Por su parte, Claudia López, parafraseando lo que enuncia la revista Semana, comenta algo así como que pues es inevitable el contagio, lo que sí podemos evitar es que se disperse en el personal de la salud. En ese sentido, quedémonos en casa para proteger a los médicos y a este personal. Entonces, cómo los discursos se van trazando para generar este tipo de situaciones mediáticas. Digamos, uno se está uniendo, Oscar. Bueno, le damos la bienvenida a Oscar para ponerlo un poco en contexto.
Estas son las preguntas que estamos tratando, ahí las tienes en pantalla, estamos haciendo una breve contextualización de las preguntas. Les decía un poco que, pues digamos, este artículo de la revista Semana, el de los gladiadores, es interesante porque hace un breve balance por ciertos países europeos para llegar a qué pasaría en Colombia, ¿no? Hace como ese contraste. En ese sentido, cita a uno de los líderes como Emmanuel Macron. Recordemos que él venía atravesando una popularidad casi, bueno, pues muy baja a raíz de todos los escándalos. Sin embargo, todo este dramatismo que ha insertado en el apoyo al personal médico y todos sus discursos de confianza han jugado con eso que José enunciaba ahorita, con la psicología pues natural. Entonces, bueno, digamos que esto ha sido una fuente también para popularizar. Pero pues retomando el caso latinoamericano, donde pues sabemos que todos este tipo de recursos que requiere la operación MECA es un poco más escaso, entonces, ¿qué papel jugaría estas dos preguntas? Bueno, mientras se animan a generar sus respuestas, entonces para hablar un poco de la siguiente pregunta, de la de abajo, entonces, bueno, digamos que Fabi tocaba algo interesante cuando hablamos antes del foro y es como todo lo que pasa en Ecuador, las ayudas que han llegado a Colombia, me pregunto yo. Entonces, ¿qué es de pronto más relevante para un gobierno? Dar esa imagen de que está logrando, digamos, salvaguardar a sus habitantes o pues mostrar un poco sin filtro esas realidades para obtener este tipo de ayudas humanitarias, incluso pues es algo que juega con la condición humana y pues esto, digamos, en lo que aplica en Colombia, ¿no? Los estratos incluso, que mostrarnos eh, en esta pandemia como acaudalados o como no acaudalados. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, Eric nos responde. Permite e interfiere el recibimiento, todo depende de qué tan humanitarios lleguen a ser los burócratas en este momento. Sabemos que nuestros países no están preparados para ello. Los tratos bajo mesa y los intereses elitistas no han permitido el correcto manejo y por ello dar una imagen súper negativa en el extranjero. Entonces tenemos 3 aportes, si alguien los quiere. En efecto, lastimosamente eso es lo que están haciendo muchos médicos, ¿no? Con la protección de bolsas en su cuerpo, están haciendo su labor día a día, incluso enfermeros y enfermeras también, pero ¿por qué no se les da un trato que vaya equiparado con su condición, una condición digna laboral? Es por lo que muestra precisamente la película, ¿no? Cuando el presidente se reúne con sus ministros, pues para ver cómo van a enfrentar esta crisis, lo importante es tomar medidas drásticas, pero no para que la gente no fallezca, sino para salvar la economía, para que no se afecte el comercio, incluso el turismo, y pues que la ciudad no quede desierta. Y pues eso es lo que está pasando ahorita, no por nada el lunes empezaron a trabajar los obreros. Porque se necesita, obviamente la economía no puede parar, pero pues pesa más una cosa que otra. Exacto. Sí, digamos que esa palabra que usas es clave, o sea, están trabajando con condiciones extremas. Ser héroe es como exponer hasta su vida, entonces, digamos, la carga de esa palabra de por sí es bastante fuerte. Entonces, bueno, pues sí, más que héroe, yo digo que esa palabra héroes es una romantización de las condiciones por las que están atravesando las condiciones laborales de estas personas, sus condiciones familiares. Igual es eso, ¿no? También dentro de los sacrificios que tocan, y quizá era un punto que no toqué en una pregunta anterior, pero es cómo son recibidos también estos héroes por la sociedad, ¿no? O sea, que sacamos con que una población los aplauda cuando en los mismos conjuntos se les discrimina. Entonces, sí, de hecho ayer fue mediático eh, como a un cirujano fue agredido pues en la calle, el cirujano Jessica Cediel veía ayer, entonces como era agredido en las calles
por llevar su herramienta de... Entonces, pues bueno, vamos a esperar si hay otra intervención. Si no, pues... Uno de los puntos cruciales de la película es cuando muere el danés, ¿no? Cuando muere en el baño y ellos se preocupan entonces por toda esta imagen internacional que va a tener eso, y es a partir de ahí en donde ya se empiezan a tomar las medidas. Es decir, es un show mediático en donde realmente la gente de bajos recursos no importa, importa son simplemente los que puedan beneficiar o los que puedan contribuir con esa imagen internacional para que todo este tema del turismo y todo este tema del crecimiento sostenido y de toda esa racionalidad instrumentada, pues no se vea afectado en sus bolsillos. Bueno, sí, pues de hecho en algo entre comillas similar a la situación de la película es cuando se contagia no me acuerdo qué cargo tenía, pero que pues bueno, le desencadenaron pruebas para todo el mundo en un encuentro que hubo, en el que participó Iván Duque, no me acuerdo si era un alcalde, un gobernador, algo así. Fue bastante interesante, digamos, ver. Juan Carlos López, alcalde de Popayán. Bueno, tenemos de nuevo por acá a Eric. Eric, te perdiste el aporte de Laura. Bueno, volviendo al tema, es que estábamos conversando de cuando estas situaciones de pandemia tocan al poder y a esos poderes gubernamentales, y pues Fabián ponía en contexto cuando en la película le sucede el extranjero era un, ¿qué? ¿Me recuerdas, Fabi? Era un... ¿Quién, Anita? Es que no se te El escucha de muy la bien. película, el de la película que le toca la enfermedad era, ¿qué cargo tenía? Creo que era el canciller. Sí, sí creo. Bueno, el caso era primer ministro. Cuando Uh-huh. al primer ministro le sucede y después, bueno, yo ponía eso en contexto cuando le pasó a esta persona de acá de Colombia, que no sabemos si es, sí, mira, José nos trae la noticia, cuando le pasó cuando el alcalde de Popayán fue detectado con este contagio de COVID-19 y pues tuvo un encuentro con Duque y fue bastante mediático. Entonces, como cuando esto toca a los gobernantes, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, y pues las últimas dos preguntas que tenemos para cerrar es, bien, Perdón, ¿sí? yo quería mencionar algo respecto a lo que mencionábamos de la calidad o de la identidad de héroes de los médicos o su posición incluso de otros científicos respecto a lo que pasó la semana pasada, esta semana, con lo que dijo Trump de que el Clorox combatiría el coronavirus. Y muchas personas resultaron heridas porque en efecto le hicieron caso. Y hay varios videos en la red donde varios estadounidenses protestan porque no pueden salir a la calle, que el virus es una mentira y que el presidente de la OMS es un marxista que simplemente quiere minar el poder de Estados Unidos. Bueno, entonces es algo profundamente ideológico de una sociedad el hecho de que el político de turno o el político que representa una hegemonía económica, política e incluso cultural determine o se posicione por encima de los avances científicos, ¿no? Sí, digamos, con el ciclo pasado hacíamos un análisis interesante de este tipo de curas que se están vendiendo a nivel de las redes sociales. Hablábamos del tema del pelo de la Biblia, digamos, también la declaración de Cabal, cosas así que, bueno, entre comillas, están puestas en duda, ¿no? Pues por el conocimiento común, pero pues algo como los alcances de Trump, pues resultan bien problemáticos e interesantes y que finalmente es como
como parte de la condición humana que se caiga, ¿no? En todos estos mitos que se tejen alrededor de la pandemia. De hecho, José en una intervención suya también decía como que no sabemos si esto es inventado o algo así, entonces se vuelve algo también muy... Paranoico quizás también, ¿no? Sí, 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 porque de hecho juega un poco, pues digamos, con la incertidumbre, ¿no? No hay nada más problemático para el ser humano que no tener pues la certeza, no en vano, pues esa es el lugar de la fe, ¿no? El tener la razón de algo. Bueno, entonces, pues si no hay más aportes al respecto, pasamos a la otra a las otras dos preguntas que ya le pudieron echar una ojeadita. Entonces, bueno, sabemos que Gabriel García Márquez tuvo la influencia en la adaptación de este libro, del Diario de la Peste al cine. Entonces, bueno, tenemos dos. La primera es, ¿qué pudo implicar a un novelista como Gabriel García Márquez movilizarse en la esfera cinematográfica? Y la segunda es, Gabriel García Márquez afirmó que la película podría considerarse de anticipación. Esperen, ya la terminó. Gabriel García Márquez afirmó que la película podría considerarse de anticipación y agregó, ojalá la humanidad no tenga que volver a pasar por esto. Desde su exilio recibía cartas de sus coterráneos solicitándole ayuda para construir un sistema de agua potable en su ciudad de origen. Sin embargo, este nunca contribuyó. Ante esto, ¿cuál debe ser el papel del intelectual en tiempos de crisis y su relación con la población vulnerable? Bien, entonces pues es bien sabido por todos que el tema de la peste ha sido, pues siempre fue uno de los temas de interés de Gabo. Eh, Está el de bueno, hay varios cuentos y varios libros que pues así lo demuestran, ¿no? Digamos que él era muy escéptico para sus participaciones en cine y digamos que en este caso Casals trata como de convencerlo y entonces Gabriel García Márquez dice que él va a ser el encargado de hacer la adaptación del cuento de Defoe. Entonces se moviliza de esa forma, ¿no? Que son temas muy apasionados para él, pues, particularmente la peste, y por eso decide contribuir con Casals para generar esta película. Bueno, entonces pues saludo a Geraldine. Geraldine es compañera de la universidad también. Entonces pues tratamos un poco el tema del rol médico que muestra la película, tratamos el rol de los gobiernos, de los mandatarios, también problematizamos el lugar de la sociedad y el lugar de las personas a nivel individual. Así que quedan estas dos preguntas respecto a la esfera cinematográfica y la incursión de Gabriel García Márquez y también el papel del intelectual. Leemos o escuchamos si alguien va a aportar a estas dos últimas preguntas que tenemos para nuestra última película del ciclo. Bueno, Eric nos contesta, aunque no soy escritor, debe ser difícil como escritor el salir de un área donde manipulas a voluntad la imaginación del lector a pasar a un área donde solo puedes proyectar una pequeña parte de todo lo que puede llegar a tocar. Como artista, en una rama debe ser fascinante el explorar otra área. Sin embargo, si la proyección esperada no impacta como se esperaría, debe doler. Sí, al respecto hay muchas citas de Gabriel García Márquez que circulan por allí, de sus entrevistas. Digamos que él después de ser novelista, su segunda fascinación fue el cine, estudió dirección cinematográfica, de hecho. Un poco lo que allí se presenta es que él dice, ¿no? Pues digamos que la diferencia es que como escritor está la libertad de desencadenarse en el género literario, pero como cinematógrafo hay que tener humildad en el sentido de que estás articulando un todo, ¿no? Pues está pues ese juego de los actores, los dos guionistas, el director, entonces de esa articulación depende el producto final. Y de hecho, pues lo sabemos como espectadores, ¿no? Pasar de ser espectador a otra posición de por sí ya es toda una situación problemática.
Agradecemos sus aportes, Eric. Escuchamos si alguien más quiere aportar a estas dos últimas preguntas. Bueno, frente a la segunda pregunta, pues ese es el tema que pues más, como que más duro está en la cabeza de los, pues de la gente que vivió con Gabriel García Márquez, que compartió su pobreza, que digamos se dio cuenta de todas las necesidades que tenían como pueblo y digamos siempre tuvieron la esperanza de que cuando fuera grande, que cuando fuera reconocido a nivel mundial, pudiera traerle a Aracataca pues un poco más de estabilidad en términos de bienestar y de trabajo y pues, económicamente hablando también. Pero pues se dieron cuenta que no, que lo que hizo fue digamos, como nunca contestarles o nunca contribuir particularmente en lo que ellos más le pedían a él, que era como que por favor les ayudara a construir todo el sistema potable de la ciudad, porque pues habían muchas personas que habían caído pues en enfermedad por consumir el agua, digamos, de los vertederos. Entonces, pues en ese sentido y en esa, digamos, con ese marco, pues entonces uno preguntaría cuál es el papel entonces del intelectual y cuál es el papel digamos, de su relación con la población que más lo necesita, ¿no? Teniendo en cuenta que él también viene de ahí, que también sufrió estas necesidades, pero parece ser que cuando llega a la fama o cuando tiene un poder económico quizás un poco más amplio, se olvida de dónde viene y quizás deja la misma ciudad con los mismos o con peores problemas que los que se tenían en ese momento. Esa es una de las críticas que le hace Fernando Vallejo, ¿no? Que aparte de decirle que Gabo simplemente hizo plagio en toda su obra, se olvidó de dónde venía. Sin embargo, Gabo en una entrevista decía que el único deber de un escritor revolucionario era escribir bien, porque pues él no era político ni nada, simplemente plasmaba su arte en las letras e incluso puso en discusión cosas que los políticos no lo habían hecho, como por ejemplo la cantidad de muertos que hubo en la masacre de las bananeras. Sin embargo, en este punto recuerdo lo que mencionaba un historiador, Pierre Vilar, haciendo pues memoria de lo que él había vivido en la Segunda Guerra Mundial como intelectual francés, compañero de Sartre incluso en la universidad. Él decía que ellos fueron demasiado intelectuales, más no, demasiado intelectuales, más no inteligentes, porque si hubiesen sido inteligentes no hubieran optado por la neutralidad que tomó en ese entonces la intelectualidad francesa y hubieran logrado prever lo que iba a pasar con su ciudad y con todo pues, el avance nazi. Entonces, en este punto yo creo que el intelectual, y más, por ejemplo, en un contexto como el nuestro, no puede ser ajeno a lo que está viviendo. Lograr acceder a una educación universitaria, que sería como un primer paso, o nomás tener el tiempo para dedicarse a la lectura o incluso espacios como este, de discusión de una película, no puede ser un escalón para aislarse o abstraerse de la realidad inmediata que vivimos. Sí, digamos, es que yo siempre he tenido como esa crítica, ¿no? Porque pues en todos los intelectuales pues más famosos o quizás que hacen parte de todo este Star System, se encuentra con esa posición. Cuando Foucault, digamos, desarrolla toda su obra frente a las relaciones de poder y frente, digamos, a todo este tema de vigilar y castigar, los estudiantes de Francia en mayo del 68 le dijeron a Foucault, bueno, venga a ver, construyamos entre nosotros resistencia y en ese momento lo nombraron como catedrático alto de una de las universidades francesas y decidió, digamos, ser catedrático. Lo mismo pasaba con la Escuela de Frankfurt, lo mismo pasa en física cuando la gente se pone a hacer ciencia y se da cuenta que esa ciencia que está haciendo va a terminar acabando la humanidad. Entonces, digamos, hay que reivindicar, ¿no? Hay que reivindicar quién es el intelectual, para qué es intelectual, cuáles son digamos, las consideraciones de intelectual, porque quizás a veces uno tendería a pensar que todos estos intelectuales le dan es la clave a las élites para que sigan haciendo lo que, digamos, lo que quieren. Un poco también lo que decía Deleuze frente a todo este tema de las fábricas,
quizás a veces uno lea todos estos y se da cuenta que la sociedad sigue esos parámetros del intelectual, es decir, el intelectual no está para cambiar, sino el intelectual está como para dominar. Al respecto, Eric está opinando. Dice, en la segunda pregunta, el papel de los intelectuales sería el equilibrar ese cuarto poder y aprovechar ese potencial para guiar a la población. Esperen un segundito. Bueno, para responder a la segunda pregunta, Eric contesta, en la segunda pregunta, el papel de los intelectuales sería el equilibrar ese cuarto poder y aprovechar ese potencial para guiar a la población a las mejores vías, siempre y cuando todo sea en pro de la mayoría, como en México. Hugo López Gatell, revelándose a uno de los noticieros más influyentes de esa nación, solo para desmitificar y educar al pueblo de todas las fake news y mitos que rondan en esta pandemia. Me decía alguien una vez que por lo general los escritores son de izquierda y pues a Gabo también se le ciñe en esa tendencia, ¿no? Quiero pues traer a colación pues una de las citas que pone en contexto el cine como también en ese juego del mercado. Entonces él decía, ¿no? El día en que el cine se identifique con la realidad del país, del continente, ese día la gente irá a verlo y los distribuidores se desnucarán por exhibirlo. Entonces, seguramente surgirán de estas situaciones el potencial creativo, ya sea en venta o demás, de toda esta situación. Ya veremos con los fines, con lo que es, bueno, los fines y desde las voces desde las que se cuenta esta situación. Entonces, No sé si alguien más quiere intervenir o dar algún aporte de la película, si le gustó la película, si no le gustó, si creen que fue, pues digamos que fue un espejo frente a lo que puede estar sucediendo, o realmente consideran que no, que es una película que muestra un poco la ficción y es muy alejada de la realidad. Pues quisiéramos como escucharlos en ese sentido. bueno, antes de darle paso a sus voces, me pareció bien paradójico algo que decía también Gabriel García Márquez y que se revela en El Espectador. Y es que, bueno, dice, he creído siempre que mientras el director de cine necesite de un escritor, el cine está sometido a una servidumbre a la literatura. La aspiración del cine para hacer un arte completamente autónomo es que el propio director cuente su historia completa desde el principio, sin la ayuda de ningún texto literario. Este es un pensamiento idealizado que tengo por mi amor al cine y por mi amor a la literatura. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que hasta ahora cine y literatura son una especie de matrimonio mal avenido. No pueden vivir juntos ni separados. Esta es una cita de 1987 y quise ponerla al final de este ciclo de pandemia porque recordemos que las películas anteriores, bueno, las 3 películas que promocionamos en este ciclo partían de la pandemia desde influencias de obras literarias. La primera, Blindness, con el ensayo a la ceguera. La segunda, a todo modo, con la película homónima, el libro homónimo. Y pues está con el diario de la peste. Eric comenta por acá. Después le va José. Algo que me llamó la atención fue la duración de la peste. Desde febrero, si no estoy mal, no recuerdo a diciembre, no quiero sonar pesimista, pero esto no va a acabar pronto. De hecho, la peste negra tomó un poco más de una década, ¿no? Pues sabemos que son otras condiciones y pues bueno, pues la tecnología, la ciencia y demás puede que no nos pase, pero sí, de hecho la película empieza con una cita de Henry Miller donde dice tal cual pasaron, creo que es un año, ¿no? Para que algo así volviera a tocarnos, ¿no? Digamos algo que se escucha mucho en el común denominador y es el tema de que no, pues ahora cuando esto pase, ¿qué? Vamos a ser tan fríos como los europeos, que pues no se dan un abrazo, el contacto era limitado, ¿nos va a pasar lo mismo a nosotros?
José apunta, pienso que los intelectuales deben ser sentipensantes y militantes políticos. La neutralidad lo único que hace es generar pasividad frente a los problemas que ocurren en las sociedades. El intelectual puede tener herramientas, pero debe hacer más que describir el mundo, compartir y construir junto con los demás, transformando realidades, por decirlo así. En el caso del escritor, escribir bien puede hacer mucho en la mentalidad de las personas, brindarles otras perspectivas a sus lectores. El libro y el cine pueden ser herramientas poderosas para trabajar junto con comunidades y grupos sociales. Muy valioso y en la línea de la función que tiene pues este cineclub y muchos de los que hacemos posibles, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias por sus intervenciones. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo para mejorar. Sí, como decíamos al principio, bueno, Laura va a aportar. Sí, Laura. Les agradezco, bueno, a José por invitarme, no conocía este espacio, me parece en verdad muy valioso y de hecho me parece un formato, hasta el nombre me encanta, sin encerrarte. Y agradezco mucho el que me hayan permitido hacer parte esta noche de él. Y en cuanto a lo que mencionaban ustedes, creo que es muy valiosa la lectura que, bueno, Chartier no estaría de acuerdo con el término lectura para el cine, pero es valioso lo que nos permite o las reflexiones que nos permiten las películas, ¿no? Las adaptaciones al cine de obras literarias siempre van a dejar un margen que deja al lector insatisfecho, pero pues, por ejemplo, esta película la había visto hace unos años y sorprende cuán fiel nos puede retratar una obra de ficción. Y también sorprende y asusta un poco, ¿no? Porque pues el optimismo con el que a veces nos podemos despertar se va tornando gris. Pero pues muchas gracias, Oscar. Ok, y a ti, Laura, por participar y pues te esperamos en nuestra próxima sesión de Cineforo. Eric expresa su admiración por Laura. Entonces, agradecer a Laura el estar acá. Fueron muy valiosos tus aportes. Te esperamos en el próximo ciclo que Sin Encerrarte tiene para ustedes. Valorar la participación de José, de Eric, de las demás personas que nos estuvieron acompañando este ciclo y pues no pudieron participar hoy. Tuvimos ahí participaciones intermedias de Lady, de Oscar, de Juan Felipe. Entonces, bueno, sabemos que este es un espacio pues de construcción entre todos, fraterna, y en la Sache. Entonces, los esperamos para el próximo instante. Por el momento, si ustedes gustan, los vamos a agregar al grupo de WhatsApp, solo si están de acuerdo, para que participen de la siguiente encuesta que esperamos también movilizar en redes sociales. Entonces, empiezan las votaciones para nuestro próximo ciclo. Fabián, presenta tu propuesta, yo presento la mía. Bueno, digamos, como cerré la última intervención, mi propuesta para este nuevo ciclo es el papel del intelectual. Entonces lo tenemos como grandes intelectuales y conocimiento hacia la práctica, es decir, cómo se ven ellos forzados quizás cómo se ven ellos forzados quizás a cambiar su postura para subir quizás en su posición social o bueno, estamos como en esa, pues yo pero particularmente en este momento tengo esa preocupación, ¿no? El papel del intelectual. Entonces, pues quisiera que me apoyaran para poder proyectar, para poder proyectar películas frente a esto y tener, digamos, una visión más amplia de por qué el ser humano y por qué el intelectual no decide como ser parte de esos cambios sociales de los que tanto habla quizás en sus obras. Eso sonó como el personero del colegio, Fabi. Bueno. No, para nada, nunca, sabes que no. Ya Eric dio voto por Fabián, perfecto. Yo quiero apoyar el tema del siguiente ciclo a raíz de los artistas, quiero llevarlo al tema de la locura
Entonces, quiero poner el tema psicológico un poco más crudo desde todas estas experiencias que llevan a problematizar la estética. Eh, que Eric aún no ha votado, perdón. Entendí eso. Eric va a votar por ti, Entonces, obviamente. eh, no se sabe. Eric va a votar por lo que diga Laura. Ah, bueno, bueno. Entonces, creería, ¿no? Entonces, bueno, quiero un ciclo de cine muy, sí, dice Eric. Quiero un ciclo de cine muy crudo, muy desgarrador, muy visceral, donde los artistas, también como intelectuales que son, nos lleven a repensarnos sus subjetividades y su impacto en la sociedad. Entonces, pues los animamos a las votaciones que se van a estar librando en el WhatsApp, en las redes. Fue un placer gigante estar con ustedes en todo este ciclo. Sin encerrarse, los espera todos los viernes 8:30, sin excusas. Los invitamos a visitar nuestro blog. Les cuento que hasta ahorita vamos a abrir redes sociales. Este fue nuestro ciclo piloto. Entonces quisimos hacerlo cerrado porque pues sabíamos también que era un tema polémico, muchos querían hablar de la pandemia, muchos no. Entonces fue un ensayo muy interesante, nos motivó a seguir, a ampliarnos, a expandirnos. Entonces, si no te molesta, José nos da tu contacto o él te pasa la información, te vamos a agregar al grupo de WhatsApp. Desde allí pues vamos a vincular las redes sociales apenas estén listas. Entonces, un abrazo virtual para todos. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima sesión de Cineforo, que sería el otro viernes. Creo que es 7, Anita, 6, 7, 8:30 de la noche y pues para, digamos, seguir resistiendo desde el cine este tipo de discusiones. Voten por mí, ya saben. No, Voten mentira. por Laura, yo creo que votar por Laura. Vale, que estén súper. No, lo que decidan lo haremos con todo el amor. Hasta No, pronto. sí, 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 claro. Que tengan buena noche.